entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Hace algunos años, un hombre dijo esta frase. Era un hombre que luchaba por la libertad, por la paz entre las naciones, por la igualdad, por un mejor gobierno, por un México mejor. Este hombre se llamaba Benito Juárez García, proveniente de humildes orígenes, pero con grandes sueños. Llegó a México para demostrarle a las personas que sí se puede, que mientras se tenga entusiasmo y ganas de querer mejorar a la nación, todo es posible. Pero de todas las cualidades que tenía Juárez, hay que resaltar una. Tal vez para algunos importante, para otros no tanto. Pero sin embargo fue la que llevó a Juárez al éxito durante la época de Reforma. Lo que Juárez tenía era amor a su patria, a aquella nación que lo vio crecer, y eso era uno de los motivos por lo cual él seguía luchando por un México más próspero. Eso fue lo que lo hizo un presidente ejemplar. Al pasar de los años, los nuevos presidentes han perdido esta cualidad tan dichosa. El dinero y las ansias de poder de aquellos políticos hacen que México caiga en la pobreza, la delincuencia, la corrupción y en todas aquellas catástrofes humanas que deterioran el país. Los mexicanos llevamos años, inclusive siglos, peleando por un mejor porvenir, porque se nos considere como iguales, porque no existan las clases sociales, porque nos gobiernen personas como líderes, con ganas de hacernos prosperar. Mas sin en cambio, obtenemos todo lo contrario. Existe demasiada desigualdad económica. En pocas palabras, podríamos resumir el que más trabaje es aquel que menos gana. Juárez sabía lo que era trabajar arduamente, no quería llegar cansado después de una larga jornada. Y que aún así, el dinero no abastecía ni siquiera las necesidades básicas. Pues él no siempre fue presidente. Él era un humilde pastor muy sencillo que cuidaba las ovejas de su tío y veía cómo el dinero no rendía. Pero más sin en cambio, los inversionistas, los patrones y los grandes empresarios, sin mover un solo dedo, se quedan con más del 80% de las ganancias. Y aún así los presidentes esperan que México progrese. Por otro lado está la educación. Juárez se pasaba las tardes estudiando con su tío, y durante su época pudo observar que no todos los niños tenían el privilegio de estudiar. Pues las buenas escuelas eran costosas, y las escuelas abiertas en su mayoría eran eclesiásticas, es decir, que se impartían en iglesias por monjas y sacerdotes. Por eso Juárez implementó en la Constitución que la educación básica tendría que ser laica y gratuita para todos, pues él quería que los niños se superaran, pero eso sí, que la educación no intervenía ningún dato religioso. Pero de igual manera, muchos de nuestros jóvenes mexicanos son obligados a dejar de estudiar por las crisis económicas por las que pasan sus padres. Y en estos casos, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde están aquellos políticos con sus grandes propuestas de educación para todos? Si 7 de cada 10 niños que entran en la primaria no terminan sus estudios por falta de dinero, ¿que algunos dan ayuda? Claro que sí, pero estos programas de ayuda no alcanzan en todos lados. Y me parece muy injusto que aquellos jóvenes que tienen tantas ganas de progresar, por tener bajos recursos tengan que abandonar sus sueños, sus esperanzas. Estoy segura de que si Juárez aún viviera y aún siguiera en el poder, no nos dejaría solos. Haría hasta lo imposible por tratar de ayudarnos y así hacer que México creciera cada vez más. Podré ser aún muy pequeña para tratar de quejarme de todo lo que hace el gobierno. Tal vez, si presentara una carta de quejas ante la puerta de la presidencia de Los Pinos, no me harían el menor de los casos. Pero tienen que creer que en algunas ocasiones los niños nos damos mejor cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor que ustedes los adultos, incluso algunas veces sin que ustedes lo sepan. Un ejemplo de ello sería la desigualdad económica. No lo sabremos con todas sus letras, pero en algunas ocasiones podemos observar que, por ejemplo, el dinero ya no alcanza. Ya no es como antes que papá trabajaba y mamá cuidaba el hogar y a los niños. ¡No! Ahora es totalmente distinto. Papá y mamá trabajan y los niños se cuidan en casa solos. ¿Por qué? Pues porque la situación está muy difícil y el dinero ya no es suficiente. ¿Y eso también era en los tiempos de Juárez? ¡No! La gente era pobre, pero subsistía con un solo salario. Pero también tenemos que reconocer que como sociedad algunas familias tienen más gastos que otras, aunque algunos de ellos son innecesarios como televisión de paga, celulares costosos, etc., que como sociedad consumista que somos, creemos que son muy necesarios para la vida diaria. Pero regresando a nuestro tema principal, aquella frase tan famosa y tan sonada que nos dejó Juárez como legado: el respeto al derecho ajeno es la paz. A mí me parece una frase muy bella, pero ¿qué quiere decir? Aunque no la analicemos muy a fondo, creo que es bastante notorio de lo que trata de decirnos. Tenemos que respetarnos los unos a los otros para así poder lograr una convivencia en paz. Pero como sociedad no estamos cumpliendo una cosa. En México y en el resto del mundo sigue existiendo la discriminación al máximo.
El ser humano no es racista por naturaleza, sino que se ha hecho así por los mismos estereotipos que ha creado la sociedad y por no tener una mente más abierta a aquellos que son diferentes a nosotros. Tenemos aquí que si, por ejemplo, al vecino no le gusta la misma música que a mí, o si es de otra religión, o si su piel es más morena que la de nosotros, ya no le hablamos. ¿Por qué? Pues porque es diferente a nosotros y no lo queremos aceptar. Ahí comienza a haber disturbios de no te juntes con el vecino, es malo. A veces nos crean prejuicios de enemistades que alteran el orden social. Si las personas pusieran en práctica la frase de Benito, podrían ver que el vecino tiene derecho a tener gustos diferentes a los míos, a practicar la religión que creamos conveniente y que independientemente de su color de piel, él y ella tienen el mismo derecho que yo a vivir, a gozar de una vida plena y a socializar con los demás. Si las personas en la actualidad pusieran en práctica esta frase, muchas cosas mejorarían, no solo en México, sino también en el resto del mundo. Las guerras acabarían, los prejuicios ya no existirían, todos y todas tendríamos las mismas oportunidades de triunfar, cumplir metas y demás. Si Juárez pudiera ver cómo está México hoy en día, creo que se sentiría muy defraudado. Sería como si todo lo que hubiera dicho y hecho fuera ignorado. Pero yo creo que aún podemos cambiar la historia, con nuestras acciones, tanto personas como ciudadanos, respetándonos los unos a los otros, aprender a convivir y jamás a marginar a aquel que tiene menos o a odiar a aquel que tiene más. Yo opino que si trabajamos como la gran sociedad que somos, haríamos que México creciera como país, creciera económicamente, creciera como una sociedad. Porque tenemos los recursos necesarios para ser potencia mundial, solo hace falta aprovecharlos. Y que con aquellos pequeños detalles de no discriminar, estoy segura de que creceríamos a lo grande. No dejemos que nuestros héroes de la independencia y aquellos revolucionarios hayan muerto en vano. Hagamos que cada hombre y cada mujer que haya muerto por salvar a la patria esté orgulloso de lo que hoy es México. Hagamos que Benito Juárez García no muera, sino que prevalezca en esta nación. Sigamos su ejemplo y amemos a nuestra patria. Gracias.